Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí en nombre de nuestros pastores Frank y María. Sean ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Zacarías y vamos a leer en el capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 5. Zacarías 3, del 1 al 5. Amén. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel del Señor estaba en pie. Hasta ahí. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por esta tu palabra. Encomendamos a ti nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro entendimiento, porque solamente tu Santo Espíritu es el que cambia y transforma vidas por medio de tu palabra. Señor, habla a nuestro corazón hoy en este día. Tú sabes la necesidad que cada uno de los que están aquí tiene en su vida, en su corazón, en su familia. Y te pedimos, Señor, esa palabra que siempre llega a tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. En el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías. Así es que comienza el libro del profeta Ezequiel. Este libro es un libro antes del libro de Malaquías. El libro de Malaquías termina el Antiguo Testamento. Estamos hablando de 2 libros aproximadamente antes de la venida del Mesías. Y está el profeta Zacarías narrando varios sucesos. Es un libro muy profético para los tiempos del fin. Pero nos muestra algo que ni tú ni yo hemos visto que sucede ante la presencia del Señor. Y es un suceso muy interesante, porque el profeta Zacarías dice: en el segundo año del rey Darío, vi yo al sacerdote Josué delante de la presencia del Señor. Y él ve algo muy interesante, porque él dice: a su mano derecha yo vi a Satanás. O sea, que el profeta nos está diciendo, mientras yo veía al sacerdote Josué que estaba ministrando delante del Señor, que estaba presentando sus oraciones o estaba presentando al pueblo, no nos especifica qué hacía el sacerdote Josué delante de la presencia del Señor, pero sí nos dice: a un lado, a su mano derecha, estaba Satanás acusándole. Estaba acusándole y va más allá y nos dice: y Josué estaba vestido de ropas viles. El profeta Zacarías de alguna manera nos dice que Satanás no estaba acusándole injustamente, que el sacerdote tenía sus ropas sucias delante de Dios, que tenía de qué le estaba acusando. Y podemos nosotros decir: ¿pero cómo? El sacerdote, el que ministraba, el que tenía que ser limpio y puro, ¿estaba sucio? Sí.
Y no solamente eso, sino que Satanás estaba allí a un lado de él para burlarse, para interrumpir sus oraciones. Porque eso es lo que hace el enemigo cuando venimos a la casa de Dios. Él es el que le habla a los cantores y les dice: tus ropas están sucias. ¿Vas a ministrar así? Le habla a los pastores, a los ministros, a los maestros: tus ropas están sucias. ¿Vas a ministrar? Pero va más allá y les habla a los padres y les dice: tus ropas están sucias. ¿Tú qué tienes que enseñarle a tus hijos? Si tú vives mal, vives en pecado. Le habla a todo aquel que se equivoca y le recuerda de dónde viene. Quizás está una madre tratando de darle un consejo a su hijo y es el mismo hijo usado por el enemigo que dice: madre, tus ropas están sucias. Tú haces lo mismo. O tú me dices que no hable mal, pero tú hablas mal. O tú dices que me porte bien, pero tú te portas mal. Quizás le habla al que está adicto y le dice: tú eres un vicioso. ¿Quién te va a escuchar? En tu casa no te respetan. Has perdido autoridad porque tienes tus ropas sucias. Esa es la voz constante del enemigo que nos lleva a las cuentas. Porque él tiene tiempo para eso, ¿verdad? Esa es su profesión. Nosotros vivimos ocupados en miles de cosas, pero él no tiene otra profesión que cuidar a los hijos de Dios y ver cuál es su comportamiento. Que el Señor reprenda al diablo. Él es el que se encarga de recordarnos: Cristo viene a recoger una iglesia pura y sin mancha y tú estás sucio. Te va a dejar el tren. Si Cristo llega, tú no te vas. Y no es que nos esté predicando. Es que Él se alimenta de hacernos sentir chiquitos. Él se alimenta de hacernos ver nuestros pecados, se alimenta de hacernos ver nuestros errores, porque eso nos impide a nosotros crecer y vernos como de verdad Cristo nos ve a nosotros. Entonces nos narra que se encuentra este sacerdote Josué ante la presencia del Señor y que sí, sus vestiduras estaban de verdad sucias. Pero no quiero hablarte de lo que el enemigo estaba diciendo el día de hoy. Yo quiero hablarte de la respuesta que Dios le da a Satanás. Porque Dios se burla de él y le dice: sí, sus ropas están sucias, pero ¿qué crees? ¿Acaso no es este un tizón que te quité del incendio? ¿Acaso no es este uno que tú pensabas destruir y yo te lo arrebaté? ¿Acaso no es este que tú ves sucio, que sigue ministrando en mi casa, que no ha salido de aquí, que sigue viniendo ante mi presencia, que sigue creyendo que yo lo puedo transformar, que sigue creyendo que yo puedo lavar pecados? Dios se burla del enemigo y le dice: ¿acaso no te lo quité? Dios le dice: ¿por qué mejor no hablamos de que no está en tu territorio, está en el mío? ¿Por qué mejor no hablamos de que ese que tú ves sucio habita aquí al abrigo del Altísimo? Dios le recuerda y le dice: yo te lo quité. Él no te sirve a ti. Tú lo ves sucio, tú lo ves inmundo, pero no te sirve a ti. Él sigue aquí de pie ante mi presencia. Él sigue aquí de pie vestido con sus ropas y reconociendo que no es digno. Dios le recuerda al enemigo que Él es el alto y Él es el sublime. Y se burla del enemigo diciéndole: yo te lo quité. Yo te lo arrebaté, tú no lo tienes. Y sabes, Dios usa este momento para una vez más profetizarnos la venida del Mesías. Dios usa este momento otra vez en medio de esta conversación que se está llevando a cabo. No sé tú, pero a mí me maravilla ver esas historias porque las encontramos escondiditas en medio
de otras conversaciones donde Dios nos muestra lo que sucede cuando estamos en pecado. Dios nos muestra las conversaciones que Él tiene con el enemigo cuando Él está apuntando nuestras obras. Y Dios usa este momento para hablarnos a nosotros de lo que Cristo iba a venir a hacer a la tierra. Dice la palabra que Dios en ese momento pareciera que dice, sí, sus ropas están sucias, pero una palabra mía lo cambia todo. Inmediatamente el Señor da la orden y dice, quítenme la ropa sucia que tienen y quiero que me le traigan una ropa limpia porque está ministrando ante mi presencia y yo tengo el poder para perdonar, yo tengo el poder para limpiar. Él da la orden, dice, quítenle la ropa vil. La palabra vil significa bajo, despreciable, significa indigno, torpe. Pero Dios dice, yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Y si Él se ha ensuciado sus ropas, yo se las puedo cambiar. Mira, era una forma literal, física, de mostrarnos Dios qué es lo que Él hace en lo espiritual. Porque el plan de Dios no era estarnos cambiando la ropa física. El plan de Dios era crear ese sacrificio para sí mismo, donde por medio de Él pudiéramos ser todos lavados, pudiéramos todos recibir la redención de nuestros pecados. Porque así venimos nosotros a presentarnos delante de Dios. Venimos con nuestras ropas viles, con nuestros errores, con nuestras equivocaciones, con nuestros defectos, con nuestras heridas, porque a veces con nuestras heridas herimos a los demás. La gente que está dolida duele a los demás. Y el enemigo nos acusa delante de Dios, sí, porque la palabra no lo muestra. Pero ¿sabes qué es lo que el enemigo no te dice? Que cuando él te acusa, Dios dice, yo voy a revestirlo de mi gloria. Yo voy a levantarlo. Yo voy a hacer de él algo grande. Yo voy a quitar su pecado. Pero ¿sabes? El Señor le habla y le dice, mira que he quitado de ti tu pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Mira al rey que le servimos, que él dice, quítele la bata esa de lino fino que trae, que está sucia. Y yo quiero que me le pongan ropa de realeza. Yo quiero que traiga una ropa de gala. Dios nos dice por medio de eso, no solamente quito tu pecado de en medio de ti. No solamente yo trato con tus imperfecciones, no solamente yo restauro de ti esas cosas con las que tú has luchado, sino que también yo te doy una vestidura elegante, fina, brillante, hermosa, porque eres un hijo de Dios. ¿Y sabes? Después de que Dios lo manda a vestir de ropa de gala, todavía Dios lo ve incompleto y dice, le falta algo, y manda a pedir una diadema, una corona. Dice, pongan un adorno sobre su cabeza, que significa poder, gloria, autoridad de Dios. Dios le cambia completamente el vestuario. Dios quita de él todo aquello que el enemigo estaba amenazando, y eso no podía estar tan cerca de la realidad, porque cuando venimos a Cristo, Él nos cambia nuestra ropa inmediatamente. Sufrimos un cambio de vestiduras inmediato. Y el enemigo ya no puede venir a acusarnos por nuestro pecado, porque el Señor dice,
dice: yo no sé de qué tú hablas. ¿Acaso no es ese un tizón encendido que te arrebaté del infierno? ¿Acaso no es ese alguien que tú querías destruir en el alcoholismo? ¿Acaso no es ese alguien que tú querías destruir en el mundo y yo te lo arrebaté? ¿Acaso no es ese que tú tenías planes para él afuera, pero yo lo traje aquí y lo revestí nuevamente? Dios le da un adorno completo, mas no sin una amonestación. Porque el padre que ama a sus hijos, ¿qué? Les reprende. Pero le habla como un padre, le habla con amor y le dice: así dice el Señor de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mis enseñanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Mira qué reprensión tan amorosa de parte de Dios al decirle: mis mandamientos son mandamientos con promesa. Le dice: si tú anduvieras en mis caminos, yo tengo bendiciones para ti. Yo tengo liderazgo para ti. Dios le habla y le dice: yo quiero que tú gobiernes tu casa. Yo quiero que tú camines con la cabeza en alto. Yo quiero que tú te sientas orgulloso de ser un hijo de Dios, porque tú no te mereces vivir en vergüenza. Tú no te mereces vivir apuntado por el enemigo. Y de alguna forma Dios le dice: sí, yo te puedo redimir una y otra vez, pero tú no mereces estar en esa situación. Tú no mereces que yo tenga que estar viniendo a lavar tu ropa cada rato. Tú mereces caminar en tu llamado, tú mereces caminar en tu propósito, tú mereces caminar con la dignidad de ser un hijo de Dios. Dios le amonesta con amor. Dios le llama una vez más a caminar en sus caminos. Porque las promesas de Dios, siempre que encontramos una promesa de Dios, a veces solo leemos lo que Dios tiene para su pueblo. Pero no leemos un capítulo antes o uno después donde dice: tienes que caminar rectamente delante de mí. Tienes que cumplir mis mandamientos. Tienes que vivir una vida de obediencia. Dios sabe que nos vamos a equivocar. Y Él tiene un plan para nuestros errores. Él tiene un plan para nuestros errores. Nosotros nos equivocamos y cometemos errores y ya sabemos quién es el que está allí recordándonos: te equivocaste, hiciste. Pero sabes, si puedes recordar esa palabra que Dios le dio, si cuando esa voz viene a tu vida puedes aprender a decir: el Señor te reprenda, Satanás. El Señor que me arrebató de tu mano te reprenda en el nombre de Jesús. Si aprendes a tomar tu lugar y tu autoridad y decir: no voy a vivir una vida con culpa, porque entonces yo invalido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tengo que vivir en autoridad, tengo que recibir el perdón en mi corazón de que Él lavó mis pecados, de que Él resuelve mis problemas. Dios le invita a ver su liderazgo. El caso de él era un sacerdote. Dios le dice: yo quiero que gobiernes mi casa, yo quiero que te des tu lugar. Pero si nos habla a nosotros, nos dice: yo quiero que tú gobiernes tu casa, yo quiero que tus hijos te respeten, yo quiero que tu esposa te respete, yo quiero que tu esposo te respete y te honre. Date tu lugar. Dios estaba invitando a este sacerdote: respétate tú también, camina delante de mí. Es fácil el camino de Dios. Dios no pone cargas difíciles sobre nosotros. Dice la palabra que su yugo es fácil
y ligera su carga. Que venimos a Él y podemos en Él descansar. De alguna forma Dios le dice, tú no naciste para esto. Tú no naciste para ser acusado por el enemigo día y noche. Yo quiero que tú camines en autoridad. Tú no te mereces esta vida. La palabra de Dios nos habla por medio del apóstol Pablo y nos dice, hermanos, yo les ruego en la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nos está diciendo, nosotros somos el sacrificio de Cristo. Nosotros empezamos a hablarnos a nosotros mismos y decir, yo quiero hablar de otra manera, mas ya no vivo yo porque ahora vive Cristo en mí. Y yo quiero dejar mis ropas limpias porque Cristo me lavó, Él me limpió. No puedo caminar en el mundo porque Cristo me lavó, Él me restauró. Nos habla de un sacrificio. Del altar, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, hizo un altar. Y yo te quiero hablar un poquito del altar, porque yo sé que siempre hacemos llamados del altar y quizás a veces no entendemos por qué tengo que pasar al altar. ¿Por qué cuando alguien se gradúa no le dan su certificado en su silla? ¿Por qué yo tengo que pasar a predicar aquí si yo pudiera predicar de mi silla? A veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué son las cosas como son? Los sacrificios se hacían en el altar. Los pactos se hacían en el altar. Aunque la gente no tenía santuarios como nosotros, agarraban un puño de piedras y los ajuntaban y para ellos eso significaba un altar. Y ahí ellos se postraban ante la presencia de Dios espiritual en el altar y hacían su pacto con Dios. Y Dios descendía a ese altar. Dios les hablaba. ¿Por qué es el altar tan especial? Es ese lugar santo y escogido que Dios ha usado para sus pactos. Toma un compromiso y cuando tú sales de tu silla y tú vienes ante el altar, tú estás haciendo una confesión pública. Quiero salir del lugar en el que me encuentro y voy a caminar ante tu presencia, porque si tú vienes a mí y terminas el resto, este es un pequeño sacrificio para mí hacer. Cristo murió en un altar. Si Cristo hubiera dicho, me da vergüenza, yo no quiero subir, no me podrán sacrificar en mi casa, donde nadie me vea. No, tuvo que subir al monte. El altar representa ese monte. En el tiempo de antes, los sacrificios eran de esta forma. Te voy a leer Levíticos 16. Dice, después degollará el macho cabrío en expiación de pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario. ¿El qué? El santuario, que es esto que está aquí. Dice, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Porque Cristo vino a morir por nosotros para darle fin a todos esos sacrificios de becerros que tenían que hacerse. Cristo vino a ser el cordero inmolado por nuestros pecados. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de esta historia?
que mientras Dios está reprendiendo a Satanás, revistiendo al sacerdote, allí en ese momento Él toma un tiempo para hablarnos de la redención del pecado. Mira esto, Dios está haciendo una ceremonia de limpieza. ¿Qué es lo que hace en nuestras vidas cuando venimos a Dios? Él hace una ceremonia de limpieza. Nos quita la ropa, nos da nuestro adorno, nos lava, nos limpia, nos restaura. Y en medio de esa ceremonia, Dios dice estas palabras. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un solo día. Jesús estaba en ese momento profetizada su venida y Dios estaba diciendo de alguna forma, yo no voy a tener que estar quitando uno a uno las ropas de mis sacerdotes, porque yo tengo un sacrificio, esa piedra que fue desechada, yo voy a usarla para poder lavar el pecado del mundo entero en un solo día. En un solo día todos podemos ser limpiados. En un solo día, en la presencia de Jesús, nuestras ropas son cambiadas. ¿Cómo puede Dios quitar el pecado de todo el mundo en un solo día? En la cruz del Calvario. Por medio de aquel que murió por ti y que murió por mí. Así como había sido profetizado, el profeta Isaías profetizó diciendo: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá: ver aquí al Dios vuestro. He aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará a su rebaño. En su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará y los pastoreará suavemente a la recién parida. Dios nos está hablando a través de su palabra y diciendo: no solamente voy a quitar el pecado del pueblo, voy a pastorear mis ovejas, las voy a cuidar, voy a darle un cuidado especial a todas aquellas que están enfermas, a todas aquellas que están heridas. Dice que las cargará en su seno. Nos estaba hablando el Señor de un acontecimiento maravilloso. ¿Cuántos murieron antes de ver la promesa? ¿Cuántos profetas murieron sin ver cumplida la promesa del Mesías? Y nosotros tuvimos la dicha de haber nacido después de Cristo. Tuvimos la dicha de poder venir ante su altar y presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y poder decirle al Señor: Señor, perdóname. Cambia mi vida, restáurame, quítame esta ropa sucia, quiero volver a caminar con mi frente en alto, quiero ser libre de toda culpa, quiero sentirme, Señor, que estás conmigo, no quiero sentirme sucio. Dice la palabra que Cristo no quiere que nadie se pierda, sino que todo mundo proceda al arrepentimiento. Le habla también a los esposos. Les dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Mira lo que nos dice. Cristo vino para que pudiéramos presentarnos delante de Dios sin mancha y sin arruga. O sea, que sin importar qué fue lo que yo haya hecho, yo sé que yo puedo venir ante su altar el día de hoy y decir: ha sido consumado. Tú pagaste el precio de mis pecados. Yo te pido perdón el día de hoy y yo sé que soy revestido de tu gloria. Yo sé que yo recibo ropas limpias. Yo sé que el enemigo no puede acusarme más porque tú me has lavado. Pero mira esto. No solamente te cambia las ropas, no solamente te apacienta para que no te pierdas, no solamente te sana cuando estás herido, sino escucha esta otra promesa que tiene para ti. Dice: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado a tus presos de las cisternas en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también les anuncio que les restauraré el doble. Solamente Cristo es el que nos dice: yo voy a restaurarte el doble de todo lo que tú perdiste en ese tiempo de sequía. Solamente Cristo es el que nos dice: mira, hay muchos que tienen que entender el día de hoy que yo ya saqué tus presos de tus cisternas. No sé cuántas oraciones tenemos allí por familiares de nosotros y el Señor está dando una palabra en tiempo presente para ser creída en el tiempo de hoy. Para recibir esa palabra donde Él dice: he sacado a tus presos de las cisternas. Podemos nosotros caminar y decir: Señor, aunque mis hijos no te están sirviendo hoy, tu palabra dice que tú has sacado mis presos de las cisternas. Yo te creo a ti. Yo sé que ellos han sido liberados en el Espíritu. Yo sé que voy a ver a mi familia ser salva, que uno a uno va a venir a ti. Y habla de esos que vivían en una cisterna de sequedad. Porque Cristo nos dice: yo soy el agua viva. Y nos está hablando de aquellos que viven sin el agua viva. Nos está hablando de aquellos que viven en el mundo, que no conocen a Cristo. Pero es una palabra para ti y para mí que nos dice: tú has creído en el pacto. Yo he sacado tus presos de tus cisternas. Si cuando vemos situaciones en nuestra familia o en nuestra casa, podemos declarar esa palabra: Señor, yo he creído en tu pacto. Yo sé que tú has sacado mis presos de las cisternas. Yo sé que uno a uno van a venir a tu casa. Yo sé que tú vas a restaurar a aquellos que han vivido en cisternas secas, que han estado viviendo en escasez, que han estado viviendo en sequedad. Y no solamente eso, sino que nos dice: oh prisioneros de esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Los que esperan en el Señor. Esta palabra dice, es para aquellos que se han agarrado de la esperanza, que dicen: yo sé que mi Cristo vive, yo sé que voy a ver a los míos venir a sus pies, yo sé que Él va a cambiar toda mi esencia, que Él va a cambiar mi casa. Dice, esta es una palabra para los prisioneros de esperanza, para los que pacientemente esperan en el Señor. No quiere decir que no me voy a asustar cuando viene un problema, porque somos un humano, que reaccionamos, que sentimos, que nos dolemos. Pero sí quiere decir que debemos reincorporarnos inmediatamente. Quizás a veces recibimos un golpe que te tira al piso, pero si podemos, después de reincorporarnos, declarar esta palabra y decir: Señor, tú has sacado mis presos de las cisternas. Tú has liberado mi familia. Tú has traído esa agua viva a mi casa. Yo sé que aquellos que viven en sequedad van a venir a conocer tu nombre. Van a recibirte como su Salvador. Si podemos recibir esa palabra, la promesa de Cristo, dice: yo te voy a restituir el doble.
Si esta palabra no te emociona, entonces es para mí y yo la recibo. Porque qué promesa de Dios que diga, yo te voy a devolver el doble de todo lo que has perdido. ¿Cuántos estamos listos para recibir el doble? ¿Cuántos podemos decir, Señor, yo quiero recibir el doble de alegría por cada lágrima? Yo quiero doble felicidad. Por cada tiempo difícil en mi vida, yo quiero doble felicidad. Por cada problema que he tenido, yo quiero doble bendición. ¿Porque yo la pido? No. El Señor la ofreció. El Señor la ofreció. Amén. El Señor la ofreció. La hermana dijo, gracias, usted la recibió. El Señor la ofreció. Él dijo, esta palabra es para los que están prisioneros en la esperanza, para los que se han mantenido creyendo, los que han visto las aguas golpear su casa y decir, no, mi casa está plantada en la roca y yo sé que esta tormenta no la va a derribar. Para los que se agarran de la esperanza y dicen, yo camino por fe y no por vista, y aunque yo no sepa dónde voy, su palabra dice que Él apacienta a sus ovejas, que Él las dirige, que Él no me deja solo en este lugar, que yo me veo en un desierto, pero su palabra dice que Él me apacienta en buenos pastos, que en sus manos estoy seguro. Cristo fue el sacrificio consumado. Aquel que Dios aprovechó para profetizar una vez más mientras estaba allí lidiando con el diablo y poniéndolo en su lugar. Mientras estaba allí recordándole, yo te lo arrebaté. Tú me vienes a decir que estás sucio, pero yo te recuerdo que yo te lo quité. Yo te recuerdo que tú no lo tienes en el infierno. Yo te recuerdo que yo lo tengo todavía en mi casa. Y allí aprovecha Dios para dar otra vez la profecía y decir, ¿y sabes qué? En un mismo día, con ese sacrificio, con esa piedra angular, yo voy a borrar el pecado de toda la tierra en un solo día. A veces nos encontramos en situaciones donde preguntamos, ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo es que Dios me va a restaurar el doble? Es una pregunta bien válida, porque a veces en el desierto no se ve la entrada, no se ve la salida. Es inmenso. ¿Cómo es que Dios va a devolver a la cautividad? ¿Cómo es que vamos a ser libres? ¿Cómo voy a salir de este problema en el que me encuentro si yo lo veo más mal? Pero ¿sabes qué dice su palabra? Dice, pedid al Señor la lluvia en estación tardía. Nos habla a aquellos que pueden entender esta palabra, porque tienes que estar pasando por una situación de sequía para poder recibir la palabra. Tienes que estar pasando un proceso donde tú dices, Señor, tu presencia lo cambia todo. Mas yo he estado en esta situación por tanto tiempo, para entonces poder decirle a Dios, Señor, manda lluvia. Señor, derrama de tu espíritu en este lugar. Abre las puertas de los cielos y derrama de bendición sobre mi casa. Tienes que estar en un tiempo de sequedad donde tú puedes abrir tu corazón a Dios y decir, Señor, tú eres esa fuente de agua viva. Envía de tu agua sobre este lugar, porque todo lo que toca cobra aliento en el nombre de Jesús. Dice su palabra, Él enviará la lluvia en abundancia. Mira lo que dice. Dice, pídele a Dios la lluvia en estación tardía y hará relámpagos. Mira lo que dice. Dios dice, voy a hacer un estruendor en tu casa que tus vecinos lo van a oír. Voy a hacer un estruendor en tu pueblo que todo el pueblo lo va a ver. Dios dice, yo voy a bendecirte en público. Todos lo van a escuchar. Todo ojo verá lo que voy a hacer
relámpagos y les dará la lluvia en abundancia y la hierba verde en el campo de cada uno. Diciéndoles el Señor, no creas que porque ya bendije a ella, yo no tengo bendición para ti. Dice, yo hago reverdecer tu campo de cada uno de los que están aquí, de cada prisionero de esperanza, de cada aquel que ha estado en este tiempo, cumpliendo su tiempo y diciendo, Señor, yo te creo a ti. Yo confío en ti. Si cuando sentimos culpas, cuando el enemigo nos acusa, podemos nosotros recordar, ha sido consumado. Esto ya había pasado. Esta situación ya había pasado antes con el profeta Josué, con el sacerdote Josué. Si cuando el enemigo te acusa por lo que haces, por tus errores, tú puedes decir, ¿sabes qué? Esto ya pasó. Y te recuerdo que fue en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 3, donde el Señor te recordó que Cristo iba a morir por mí en la cruz del Calvario y que en un solo día quitaría el pecado entero de mi persona, que todo aquel que viene al arrepentimiento y recibe a Cristo en su corazón es cambiado y transformado en un solo día. En un solo día. Porque podemos estar llenos de errores, pero caminando con el Maestro, en ese camino a la transformación, en ese camino donde su Espíritu nos guía, donde su Espíritu nos redarguye, donde su Espíritu nos da esa palabra de aliento en momentos que no nos sentemos bien. Si nosotros podemos recordar que Él nos escogió a nosotros. Ese es el mismo truco del enemigo, de siempre recordarnos nuestros errores. Y más a los que tenemos tendencia, ¿verdad?, de culpa, porque hay algunos que aunque se equivoquen dicen que no se equivocaron. Pero hay otros que tenemos tendencia de culpa y queremos vivir por mi culpa, por mi culpa, por mi santa culpa. Y Dios nos está diciendo, ya te lavé, ya te cambié las ropas, sí, pero me equivoqué y a las 5:45 yo hice esto. A todos aquellos que tenemos esta tendencia, tenemos que recordar la palabra de Dios, que dice, he sido revestido de la gloria de Dios. Y no solamente eso, sino que el Señor profetizó doble bendición para todos aquellos que podemos creer que viene una retribución por todos los males que hemos vivido. ¿Sabes que a veces quizás el mundo quisiera que cuando nos convertimos pasemos por la máquina de azotes? Y que el Señor nos diera y nos llenara de azotes por 1 milla, yo creo, para que pagáramos por todos nuestros pecados. Pero para el colmo del enemigo, el Señor dice, no solamente le cambio sus ropas, no solamente le doy ropa de gala, sino que también pongo una corona sobre su cabeza, sino que también le voy a regresar el doble de todo lo que perdió en ese camino. Solamente Dios hace eso. Solamente Dios hace eso, donde tú vienes y le entregas tu vida a Cristo y de repente te das cuenta que en 5 años de tu vida Dios hizo lo que tú no pudiste hacer en 20. Solamente Cristo cambia tu vida de tal manera donde miras para atrás y tú dices, mientras yo caminaba solo en el mundo, hice un desastre de mi vida. Y cuando merecía ser castigado, Dios me premió. Cuando merecía ser azotado, Él me restauró. Cuando merecía ser apuntado con el dedo, Él me bendijo doblemente. ¿Cuántos podemos hablar de cómo Dios cambió nuestra vida? Muchos conocemos y nos conocemos antes y después de Cristo. Quizás no todos nos conocen, pero los que te conocen, llega un momento que dicen,
No sé qué te pasó, pero te ves hasta más joven. No sé qué te pasó, pero te va muy bien. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Que cada día te veo más bendecido, cada día te veo mejor. Y se suponía que tú estuvieras mal, pero yo te veo bien. Porque eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Si podemos recordar que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, que Él tiene poder para perdonar, para restaurar, para redimir, para restituir. Si podemos recordar que cuando venimos a Él, todas las cosas son hechas nuevas, dice su palabra. He aquí que todo es hecho nuevo. Para los que pueden creer, yo quiero invitarles a que se pongan sobre sus pies. Quiero invitar a los de la alabanza que nos acompañen a adorar. Yo quisiera hacer 3 llamados. Si tú necesitas perdón por tus pecados, yo te invito a que no sientas vergüenza, que tú te presentes delante del altar. Si tú quieres pedirle a Dios, Señor, yo quiero que vengas a mi vida, yo quiero que me des un comienzo nuevo. Si tú quieres restitución, si has pasado un camino largo, si has pasado muchos problemas y tú dices, yo ya le entregué mi vida al Señor, pero yo quiero pedirle restitución para mi vida, yo te invito a pasar. Si tú dices, yo quiero ser revestido de su gloria, yo quiero presentarme ante ti, Señor, el día de hoy como un sacrificio vivo. Yo te invito a que cierres tus ojos y que levantes tus manos y que no dejes pasar este momento. Que si Dios está hablando a tu corazón, te está invitando a dar ese paso de fe, de salir de tu lugar y poder decir, Señor, yo quiero dejar todo atrás. Yo quiero pedirte por la restitución de mi casa. Señor, yo vengo por la promesa de que tú ya has liberado los presos de mis cisternas. Yo vengo por la promesa de la salvación de mi familia, porque tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Si tú vienes por esa promesa el día de hoy, si tú quieres decirle al Señor, cambia mi vida, renuévame, Señor. Ya no quiero ser igual, yo quiero ver el día de hoy esa transformación en mi vida de la que habla tu palabra. Si estás pasando por un momento de sequía financiera o estás pasando por una sequía de salud, de enfermedad, yo te invito a pasar. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Si puedes pedirle al Señor, Señor, manda